Holan 7, Televisión Internacional, presenta Restaurando las Verdades Olvidadas, programa que le ayudará al pueblo de Dios a volver a los principios establecidos desde la creación, para dar a conocer el mensaje que se ha perdido a través de los tiempos, con temas de interés espiritual y moral, para ratificar nuestra creencia como hijos de Dios. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches según el horario en vuestras ciudades donde se encuentren. Damos gracias a Dios por poder presentar una vez más un programa que va a ayudarnos a tener vida eterna. Y verdaderamente el tema que vamos a tratar, que Jesús es un regalo de Dios para el mundo entero, no solo para específicamente determinadas personas, es para el mundo entero. Debemos de abrir nuestra mente para poder comprender verdaderamente qué es vivir sobre esta tierra desastrosa, convulsionada totalmente, y que la única medida, mientras somos llevados al reino de los cielos, es conociendo su palabra. Vamos a tener una corta oración para que Dios nos dirija. Oh Santo y Eterno Padre que esté en los cielos, gracias le damos por el amor y la misericordia, gracias por su bondad, y rogamos una bendición para todos los que hoy están sintonizándonos, y asimismo aquellos que también no lo están, que Dios pueda llegar a sus vidas para ser fortalecidos y enseñados en su santa palabra. Gracias por el amor, gracias por la misericordia, y que su paz llene nuestras vidas hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Jesús hizo un sacrificio voluntario en su vida mientras estuvo en esta tierra. Él se ofreció para que lo que a muchos parece difícil de entender, con un sacrificio de Él mismo para que nosotros lográsemos tener vida eterna. Y eso debemos de llevarlo en mente los que conocemos y transmitirlos a otros como ahora lo estamos haciendo, para que la vida nos sonría a pesar de lo que el mundo hoy está viviendo, convulsionado el globo terráqueo completamente. No hay un lugar que se escape de que ha ido creciendo la maldad en el mundo entero. Hay huelgas, tomas, maltratan gente, matan gente y cuántas cosas más. Así que vamos a iniciar nosotros con un versículo que está en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 25. Romanos 16, 25. Y nos dice así, Romanos 16, 25. Y dice de esta manera, y al que puede confirmarnos según mi evangelio, fíjese bien lo que dice Pablo, mi evangelio, hay un solo evangelio, ¿verdad? No hay un montón de evangelios como mucha gente cree. Repito, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos. Verdaderamente, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior de después, no, es desde un principio. Fue formulada desde la caída de Adán. Fue una revelación del
misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Fue una manifestación de los principios desde la eternidad que había sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del ser humano. Ellos ya lo entendían, ya lo conocían, seducidos por el apóstata Satanás. El Señor no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión, fíjense bien, para hacer frente a la terrible emergencia que se estaba viniendo a la tierra. El Señor Jesús y su Padre ya sabían. Tan grande fue su amor por el mundo. Óigame bien, debemos de estar agradecidos que comprometió a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel en que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Recuerdan San Juan 3:16? Un versículo que hasta en estadios se encuentra escrito en algunos estadios en Estados Unidos. Este fue un sacrificio verdaderamente voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado de su Padre, podría haber conservado la gloria del cielo. Y el hombre en su homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar al trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Fíjese lo que dije anteriormente. A bajar al trono del universo. Con esto nos está remarcando la palabra de Dios, que la tierra va a ser el centro del universo, donde Jesús va a morar después del milenio, totalmente estando con nosotros. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz que partiendo del trono de Dios decía: he aquí vengo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste, dice, un cuerpo. He aquí vengo, dice Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahí lo dice el libro de Hebreos capítulo 5. Con estas palabras se anunció el cumplimiento del ministerio que había estado oculto desde tiempos eternos. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y escarnecerse, y Él dice: me diste un cuerpo. Así dijo, me diste un cuerpo. Si hubiera aparecido, dice bien, si hubiera aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuera, no podríamos haber soportado la luz de su presencia en nosotros. Pero vino hecho hombre, a fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos. La manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta ¿de qué? De humanidad. La gloria invisible tomó forma humana totalmente. Así Cristo, fíjense bien, así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Plantó su tienda al lado de las tiendas de los seres humanos, no a fin de morar entre nosotros y familiarizarse más que todo con la vida de cada uno de nosotros. En el libro de Primera de Timoteo, dice algo. Vamos a ver. Primera de Timoteo. En el libro de Primera de Timoteo 3:16 nos dice lo siguiente. Perdón. Él indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, dice, visto desde los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Él vino a llevarnos y a traernos el mensaje manifestado de Dios en carne, como nosotros, humanizado, no divinizado. Él era divino, pero estaba humanizado totalmente, así que nosotros no podemos decir: ah, no, él era divino. No. En realidad, por su vida,
su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de ¿quién? De Satanás, conseguir una eterna separación entre Dios y la raza humana. Pero en Cristo verdaderamente llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper, a pesar de cuantos lo contradicen y no lo aceptan. Podemos decir que a través de las edades, esa eternidad que ha pasado, queda ligado con nosotros. Porque dice bien claro, repito, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio Dios, su Padre, no solo para que llevase nuestros pecados y muriera como sacrificio nuestro. Lo dio a la especie caída para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre ¿el qué? Su naturaleza humana. Tal es la garantía que Dios cumplirá su promesa. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y lo llevó al más alto cielo. Fíjense bien, es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Y yo soy el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos, que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecados. No se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo se unen con Cristo, glorificando a nuestro hermano. ¿Quién es? Jesús mismo. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Por ese sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble. La obra de la redención estará un día completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios, dice la palabra. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Este pequeño mundo que es bajo la maldición del pecado, así estamos, la única mancha oscura de la gloriosa creación será honrando por encima de todos los demás mundos en el universo a Cristo Jesús. Aquí donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí cuando, reúne todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con sus hombres, morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y el mismo Dios será su Dios en ellos. Y a través de las edades, sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Interesante, ¿verdad? ¿Y qué nos dice algo más? Vamos a ver esas obras grandes y mayores en el libro de San Juan, capítulo 14. San Juan, vamos a ir a San Juan, capítulo 14. Y el versículo 11, 14:11, miremos qué nos dice. El 11, y dice así: en mí, de otra manera, créeme por las mismas obras que Él hace. Mientras Cristo pronunciaba estas palabras, la gloria de Dios resplandecía en su rostro, se le notaba. Y todos los presentes sintieron un sagrado temor.
palabras con profunda atención, porque venían de lo más profundo de Él, el amor a su Padre y el amor a las almas, que somos nosotros. Sus corazones fueron atraídos hacia Él, y mientras, dice la palabra, mientras eran atraídos a Cristo con mayor amor, se acercaban también los unos hacia los otros. Sentían que el cielo estaba cerca de ellos y que la palabra que escuchaban era un mensaje enviado a ellos por su Padre Celestial, llevado a la mente y a la boca de Jesús. De cierto os digo, continuó diciendo Cristo, ahí en San Juan siempre, que el que en mí cree, las obras que yo hago, también Él las hará. El Salvador anhelaba profundamente que sus discípulos comprendiesen con qué propósito su divinidad se había unido a la humanidad. ¿A qué vino a este mundo? Para revelar la gloria de Dios, a fin de que el ser humano pudiese ser, digamos, elevado por su poder restaurador. Dios se manifestó en él a fin de que pudiese manifestarse en ellos. Jesús no reveló cualidades ni ejercicio facultante para que los seres humanos no pudiesen tener fe en Él. Necesitamos esa fe en Jesús. Hoy nos está fallando tremendamente, porque lo que nos rodea, lo que nos sucede, nos hace dudar. ¿Saben? La perfecta humanidad es lo que todos los seguidores pueden poseer, que somos nosotros, si tomamos la decisión de vivir sometidos a Dios. La pregunta que podemos hacernos es, ¿conocemos a Dios? ¿Conocemos a Jesús? ¿Nos conocemos verdaderamente? Si usted y yo estamos haciendo todavía cosas fuera de lo normal, lo que Dios quiere, todavía no lo conocemos. Dice la Biblia, y mayores que estas harás porque yo voy al Padre. Mayores cosas. Con esto no quiso decir Jesús que la obra de los discípulos sería de un carácter más elevado que la propia misma, la nuestra, sino que tendría mayor extensión de su palabra. No se refirió meramente a la ejecución de milagros, sino a todo lo que sucedería bajo la obra del Espíritu Santo. Después de la ascensión del Señor, los discípulos experimentaron el cumplimiento de su promesa. Las escenas de la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo fueron para ellos una realidad viviente. Vieron ellos que las profecías se habían cumplido literalmente, las escrituras estaban cumpliéndose y aceptaron sus enseñanzas con fe y seguridad que no habían conocido antes. Sabían que el Divino Maestro era todo lo que había declarado verdaderamente ser el Hijo de Dios. Y al contar ellos lo que habían experimentado y al enaltecer el amor de Dios, los corazones humanos se enternecían y multitudes creían en Jesús. Qué hermoso, qué hermoso. Quiera Dios que hoy estemos nosotros abriendo nuestro corazón a Él. Asimismo, digamos que las promesas del Salvador a sus discípulos es válida para su iglesia hasta el fin del tiempo. No es el plan de Dios que su plan para redimir a la humanidad lograse resultados insignificativamente. Todos los que quieran ir a trabajar, no confiando en ellos mismos, pueden hacer sino en lo que Dios puede hacer en ellos. Dios puede hacer mucho por nosotros, cambiar nuestra forma de ser. Y asimismo estas personas experimentarán ciertamente el cumplimiento de su promesa. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Podemos decir también que Dios nos llama. ¿Qué dice San Juan 1.14? San Juan 1.14. Y dice así:
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de la gracia y de verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Como representantes suyos en esta raza humana como somos nosotros, que es un privilegio, Cristo nos elige ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, hombres y mujeres y pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Los ángeles pueden hacer el trabajo, pero nos ha dado el privilegio a nosotros, hermanos y amigas. Cristo mismo se revistió de la humanidad. ¿Para qué? Para poder alcanzar la raza humana. Él se hizo hombre, igual que nosotros. La divinidad necesitaba de la humanidad porque se requería tanto lo divino como lo humano para traer la salvación al mundo. La divinidad necesitaba de la humanidad para proporcionar un medio de comunicación entre Dios y el ser humano. Así sucede con los siervos y mensajeros de Cristo. El ser humano necesita un poder exterior a sí mismo, que es el Espíritu Santo, para restaurarnos a la semejanza de Dios. Y asimismo, hermanos y amigos, capacitarnos para hacer la obra de Dios. Pero esto disminuye la importancia del agente humano. La humanidad se apropia del poder divino. Cristo mora en el corazón de nosotros, ¿por qué? Por medio de la fe. Y mediante la cooperación, digamos, con lo divino, el poder humano se hace eficiente para el bien. Debemos de estar colmados de ese poder que Dios nos da. Fíjense bien, el que llamó a los pescadores de Galilea continúa llamando a nosotros, a los hombres, a las mujeres, a sus siervos. Y están tan dispuestos a manifestar su poder por medio de nosotros. ¿Quiénes? El Espíritu Santo para nosotros, porque quiere que nosotros seamos discípulos de Él. No importa lo imperfecto que tú te estés, lo que pecaminoso que seas, el Señor no ofrece asociarnos consigo por medio del pecado. Para que seamos aprendices, tenemos que ser aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos ¿bajo qué? Bajo las instrucciones divinas para que unidos con Cristo podamos realizar la obra de Dios. Pero tenemos este tesoro que está en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Lo recuerdan? 2 Corintios 4:7. Pero tenemos, dice, un tesoro en vasos de barro. Eso es lo que tenemos. Esta es la razón por la cual la predicación del Evangelio fue confiada a personas sujetas a error, más bien que a los ángeles. De esta forma se pone de manifiesto que el poder que actúa por la debilidad de la humanidad, ¿saben lo que es? El poder de Dios. Y así se nos anima ¿a qué? A creer que el poder se puede ayudarnos a nosotros y a otros tantos débiles como nosotros para poder creer en la palabra de Dios. Como nosotros podemos ayudarnos a nosotros también mismos, podemos ayudar a otros. Y los que están sujetos a flaquezas deben poder, ¿qué podemos decir? Compadecerse de sí mismos, de sus ignorancias que hay en ellos mismos. Habiendo estado en peligro, ellos mismos conocen los riesgos que es estar dentro del mundo, no fuera del mundo, sirviendo al Señor Jesús. Estas dificultades que vamos a encontrar en el camino son comunes para todos. Por esta razón, recibimos un llamado a buscar a otros que están en igual peligro que nosotros, de quedarnos fuera por no conocer a Jesús.
Hay almas angustiadas. ¿Sabe por qué? Porque dudan y no están seguras, llenas de flaqueza, débiles de la fe, incapacitados para comprender lo invisible. Pero un amigo a quien pueden confiar es a Jesús, que nos habla en el nombre de Cristo. Puede ser el medio para fortalecer su débil fe en Cristo Jesús. Hemos de colocar, pero hemos de pensarlo, igualar a lo que puede su vida ser para Jesús, un llamado en este mundo. Usted y yo la tenemos. Hemos de colaborar con los ángeles. Hemos de colaborar con los ángeles. Podemos también decirle a nuestro Jesús que es nuestro Maestro Divino. En el libro de Isaías, en el libro de Isaías 9:6, nos dice algo. Isaías 9:6. Y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos ha dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el Maestro enviado por Dios, el cielo, fíjense bien, escuchemos, el cielo dio a los seres humanos lo mejor y más grande que tenía en el cielo. ¿Qué nos parece, hermanos y amigas y amigos? Aquel que había estado en los consejos del Altísimo, que había morado en el más íntimo santuario del Eterno, fue escogido ¿para qué? Para revelar personalmente a la humanidad el conocimiento de Dios, dárnoslos a nosotros para que fuésemos salvos. Por medio de Cristo se había transmitido cada rayo de luz, esa luz divina que había llegado a nuestro mundo caído. Si Jesús no viene, no tendríamos oportunidad de nada. Debemos de acercarnos más a Él, de amarlo. Él fue quien habló a través de todo aquel que en el transcurso de los siglos había sido vocero ¿de quién? De la palabra de Dios a la humanidad. Él era el vocero de la palabra de Dios a la humanidad. Hoy somos nosotros los voceros de Dios en esta tierra. Somos sus manos, somos sus ojos, somos su habla, somos su olfato. Porque ahora estamos nosotros aquí. Así es de que Él fue quien habló a través de todo aquel que en el transcurso de los siglos había sido vocero de la palabra de Dios para la humanidad. Todo lo bueno, fíjense bien, todo lo bueno de las almas más nobles y grandes de la tierra eran reflejos suyos. Usted y yo podemos ser un reflejo de Jesús en esta tierra. Si hay pureza, si hay bondad, si hay fe, si hay mansedumbre, si hay tolerancia, como toleró Moisés a su pueblo. Y al decir tolerar es que soportó las barbaridades que le hicieron a Moisés. Nosotros hoy debemos de estar preparados. Tenemos que ser pequeños Job. Tener esa firmeza que tuvo Eliseo. Esa noble integridad. Y también tener la firmeza que tuvo Daniel. El entusiasmo de él. Y la abnegación misma de Pablo. Pablo lo enfrentó todo. El poder mental y espiritual manifestado en todos estos personajes que hemos mencionado y en todos los demás seres humanos que han vivido en esta tierra, no eran más que destellos del esplendor de la gloria de Cristo.
¿saben? En Él se halla el ideal perfecto, en Cristo Jesús. Y nosotros podemos llegar a ser perfectos. Quizás algunos ya lo son, pero no lo saben, porque no lo vamos a saber hasta el final. Pero podemos llegar a ser perfectos, celosos de que se hagan las cosas bien, celosos. Él nos dejó muchas cosas que nos sirven para afianzarnos y lograr la vida eterna. Y una de ellas fue el sábado, para que lo cumpliésemos, que no lo transgrediéramos. Cristo vino a este mundo a revelar su ideal como el único y verdadero propósito nuestro en la fuerza humana, porque Él se humanizó, para mostrar lo que debemos ser, lo que podemos ser, si lo recibimos y permitimos que la divinidad, dice bien, habite en nosotros. Vino a mostrarnos cómo hemos de ser educados los seres humanos, como hijos e hijas de Dios que somos, cómo hemos de poner en práctica los principios del cielo en esta vida, en esta tierra. Necesitamos poner esos principios para que la gente vea que Jesús mora en nosotros, que es el Dios de las alturas, mora en nosotros, controla nuestra vida. Dios concedió, dice bien, su mayor don para responder a la mayor de las necesidades humanas. La luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más densa. Hacía mucho verdaderamente como resultado de las falsas enseñanzas que el pueblo de Dios había sido engañado. El mundo estaba desapercibido de una serie de cosas. Hacía mucho que como resultado de las falsas enseñanzas de las mentes humanas habían sido alejadas de Dios progresivamente. En esos sistemas predominantes de educación, filosofía humana que hoy se han infiltrado en nosotros, habían sustituido a la revelación divina. Hoy eso sucede en nuestros colegios, en nuestras escuelas, en nuestras enseñanzas. Pareciera que no existiera Dios. En vez de la norma de verdad, esa norma que fue dada en el cielo, se había aceptado una norma de invención humana. Se habían apartado de la luz de la vida. ¿Para qué? Para andar a la luz del fuego que ellos mismos habían encendido. El que trata de transformar a la humanidad debe comprender a la humanidad solo por medio de la bondad, la fe y el amor. Escuchen, no podemos de otra manera ser transformados y cambiados y poder demostrar al mundo solamente por medio de la bondad, la fe y el amor se puede alcanzar a establecer a los seres humanos. En esto Cristo constituye el maestro de los maestros, el único de todos que haya podido haber en esta tierra, que ha sido, capaz de comprendernos verdaderamente el alma humana que está pervertida. En esta continuación, vamos ahora a hablar de ese amor abnegado de Jesús. ¿Qué dice San Juan 3:17? Por aquí está. San Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Digámosle gracias, amén, gracias Señor. Sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino a salvar al mundo, a darle su mano protectora, a extenderla. La luz en nuestros corazones debe estar siempre
para que conozcamos la gloria de Dios. En nosotros debe reflejarse la gloria de Dios. Mire, ese rostro apacible, lleno de gracia, de amor, no con ese amargamiento que vive la tierra. ¿Sabían ustedes que desde la eternidad el Señor Jesucristo era uno con el Padre? Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad. Era, digamos, el resplandor de su gloria. Cristo vino a nuestro mundo para manifestar esa gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado, para revelar la luz y el amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de Él. Y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel. Jesús, al venir a morar con nosotros, venía a revelar a Dios mismo a todos los seres humanos junto con sus ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible en su oración por sus discípulos. Y dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Misericordioso y piadoso es Él. Tardo, dice la palabra, en ira y grande en misericordia y verdad. ¿Por qué nosotros todavía mentimos y decimos cosas, inventamos cosas y estamos mintiendo? No entendemos la misericordia de Dios, lo abofeteamos cada vez que pecamos. Digamos que para que el amor con que nos ha amado Jesús debíamos de corresponderle. A estas alturas no lo hemos logrado. Pienso yo que esta revelación de Dios y su carácter no se han dado solo para los habitantes de este planeta. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo, tremendamente. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios es el ministerio del amor redentor que Él quiere implantar en esta tierra. Es el tema en el cual, digámoslo así, los ángeles mismos quisieran contemplar. ¿Recuerdan Primera de Pedro? Primera de Pedro está 1:12. Y será su estudio a través de la eternidad. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción, su amor, su devoción por nosotros. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado que nos tiene. A la luz del Calvario podemos ver que la ley del amor abnegado es la ley de la vida eterna. También podemos añadir que el amor que no busca lo suyo, no hay egoísmo en el amor de Cristo, no hay egoísmo, nosotros debemos de ser fuera de egoísmo. Debemos de tener una fuente en el corazón donde esté entronado Dios, Jesús mismo. Y que Él es manso y humilde de corazón. Que Él manifieste su carácter en nosotros, que mora en nosotros. Al principio Dios revelaba todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio vacío del universo. El que afirma los montes con su poder.
suyo es el amor. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Entregarse y morir por nuestros pecados. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con sus trinos de las aves y sobre todas las cosas de la tierra, el aire y el cielo, todo por amor a su Padre y el reflejo en nosotros, sus hijos. Hoy en día, Lucifer tiene que ser desenmascarado. Hay una parte que dice en Colosenses 2:15, Colosenses 2:15, Colosenses 2:15. Dice así Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿A dónde? En la cruz. En la cruz venció Jesús. Él hizo yo lo más difícil. Lo más difícil. Y fue asimismo no permitirle más la entrada a Satanás al cielo. Con la muerte de Jesús se acabó. Al echar al enemigo del cielo, Dios manifestó su justicia, mantuvo ese honor de su trono. Pero cuando el ser humano pecó, se dio a la tentación del ángel rebelde. Dios dio una prueba de su amor, consintiendo en que el Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter, fíjense bien, el carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. ¿Ve qué es lo que es? El carácter. Dice que su boca no se abrió para inferir palabras groseras o echando maldiciones, ni en su mente las hubo, porque si hubiera habido en su mente, no hubiera quedado uno vivo ahí. Ese poderoso mensaje de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino del pecado que Lucifer había escogido en esta tierra. Durante el ministerio terrenal de Cristo, el carácter del gran engañador quedó al descubierto. Nada había podido desarraigar tan completamente las simpatías de los ángeles y todo el universo. Y este universo podían ya sentir que ya el enemigo nuestro, Satanás, estaba entre nosotros. Desató una guerra cruel contra el Redentor del mundo. Sabía que destruyéndolo a él nos destruye a nosotros. Pero por amor él no lo permitió, Jesús. Qué petición atrevida y blasfema de que Cristo le rindiese homenaje. Él le pidió eso. Si postrado a mis pies me honras. Su orgullo, presunción que había en él, en el enemigo, que lo hizo transportarlo a la cúspide del monte, a ese pináculo del templo. ¿Recuerdan las tentaciones de Jesús después del ayuno? La intención malévola que mostró al instalarle y decirle, a instalarlo arriba de la cúspide del templo y decirle, arrójate de aquella altura. Esa odio implacable con el cual persiguió al Salvador por todas partes.
e inspiró los corazones de los sacerdotes del pueblo a rechazaran su amor y que gritaran al fin, crucificadlo, crucificadlo. Pidieron a Barrabás en vez de él. Imagínense cómo lo humillaron. Todo esto despertó el asombro de la indignación del universo. Fue nuestro enemigo el que impuso al mundo rechazar a ¿quién? A Cristo. El príncipe, digámosle así, del mal, hizo cuanto pudo y empleó todas las astucias para matar a Jesús. Ustedes conocen la historia, la mayor parte. Pues vivió para salvarnos a nosotros. Su inmensa misericordia y amor del Salvador nos salvó. Su compasión y su tierna piedad estaban presentando ante el mundo el carácter de Dios. Apacible, soportó todo. Satanás disputó todos los accesos del Hijo de Dios y asimismo empleó a los seres humanos como agentes suyos para llenar la vida del Salvador de sufrimientos. La obra de Dios, fíjense bien, la obra de Dios verdaderamente fue excelentemente bonancible para nosotros, donde no existió odio ni venganza. Y todo fue a terminar en el Calvario. En el Calvario que sufrió el Hijo de Dios, mientras el cielo entero miraba con silencio aquel horror, aquel rostro lleno de dolor. ¿Por quién? ¿Por los clavos? No, por nuestros pecados. No quiero hacer de esto una tragicomedia, pero es que debemos de entender lo que Jesús sufrió por nosotros y hoy nosotros le estamos pagando muy mal. No queremos ni hablarle a otros de Cristo. Nos hacemos suponer que somos cristianos. Cristianos de un día somos nada más, quizás muchos de nosotros, no digo que todos. Entonces fue cuando el culpable, Satanás, quedó al descubierto. Había dado a conocer su verdadero carácter de mentiroso y asesino, queriendo llevar a Jesús a la cruz y lo logró. Pero él soportó. ¿Qué dice el libro de Isaías? Vamos al Antiguo Testamento. Isaías, versículo 14. Isaías 14. Ya estamos aquí en Isaías. Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, eso decía el enemigo, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Dice el 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. ¿A quién dice? Al Altísimo. ¿A quién quería emular? A Dios mismo. Al nacer Jesús, el enemigo supo que había venido un ser con la encomienda divina de disputarse su dominio. Tembló al oír el mensaje del ángel que testiguaba ¿el qué? La autoridad del rey recién nacido en esta tierra. El enemigo conocía muy bien, Satanás conocía muy bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como amado de su Padre. El hecho de que el Hijo de Dios viniese a esta tierra como hombre le llamaba al asombro y temor de él mismo, de Satanás. Estaba asombrado y lleno de terror.
no podía comprender el misterio de este gran sacrificio. Su alma egoísta no podía comprender el amor infinito del Padre. ¿Por quién? Por nosotros, por la familia humana. Entendamos, tenemos una deuda con el cielo. Tenemos una deuda con el cielo. En aquel tiempo los seres humanos no conocían la gloria y la paz del cielo y el gozo de la comunión con Dios. Para ese Lucifer, si los conocía, él había sido un querubín protector, dice la palabra de Dios, puesto que había perdido el cielo, eso sí, ya, por su maldad. Estaba resuelto a vengarse, haciendo participar a otros de su caída. Esto lo lograría induciéndolos a menospreciar los asuntos celestiales y poner sus afectos en los terrenales. La imagen de Dios se manifiesta en Cristo y Satanás, en cuanto con sus demonios quiere hacer lo que a él le parece. Y él se había propuesto vencer a Jesús. Ningún ser humano había venido al mundo. Buscando un poder engañador. Todas las fuerzas del mal se concentraron en asediar a Cristo y, si era posible, vencerlo. En esta ocasión del bautismo de Jesús, Satanás se había llamado como testigo. Vio la gloria del Padre en la descendencia sobre su Hijo. Oyó la voz de Jehová dar testimonio de la divinidad de Cristo, cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Desde esa caída de la raza humana había estado privada la comunión directa con Dios. Ahora ya estaba en esta tierra por medio de Jesús. La comunión entre el cielo y la tierra se habían realizado por medio de Cristo, pero ahora Jesús había venido en semejanza a la carne del pecado. Satanás vio que debía vencer o ser vencido. El desenlace del conflicto era demasiado trascendental como para ser confiado a los ángeles aliados. Debía elegir personalmente. Fíjense bien, esa en dirección a la guerra personalmente. Todos los poderes del mal se unieron contra el Hijo de Dios. Cristo se convirtió en el blanco de todos los ataques del infierno. Tremenda situación la que encontró Jesús. Tremenda situación. Debemos de entender, hoy más que nunca, que Él es nuestro protector, nuestro salvador. No sé si entendemos la palabra correctamente. Como que le tiran un salvavidas a usted cuando se está ahogando y lo traen. ¿Cómo se sentiría usted sabiendo que aquellas aguas profundas se lo iban a tragar? Así estamos nosotros, nos ha lanzado. Jesús es nuestro salvavidas. El Padre unido con el Hijo, su Hijo, el que vino a sufrir por nosotros, el que sufrió todas las humillaciones. Quizás usted y yo nunca vamos a juntos a poder vivenciar lo que Jesús vivió en esta tierra, humillado. Pero dice la palabra de Isaías bien claro, no abrió su boca, fue llevado al matadero, no abrió su boca, él sabía, pero lo hacía todo por no desbalancear el amor de Él hacia nosotros. Que Dios nos ayude, que el Hijo de Dios que vino a despojarse de toda su divinidad, hoy le podamos corresponder con un decirle: te necesito, Jesús. Oremos. Oh santo y bondadoso Padre, que la honra y la gloria sean para usted. Permítanos abrir un campo en nuestro corazón, en nuestra mente, y poder tener en nosotros
su santa y grata presencia. Gracias por dar su vida. Gracias porque hoy tenemos la oportunidad de ser salvos y todo es aceptando su santa palabra y poder entender que somos llamados a este ministerio para llevar a otros buenas nuevas a sus casas. Que el amor de Cristo resplandezca en nuestras vidas hoy y siempre, porque lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.